ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué hizo? Huyó. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este se olvidó que de Dios nadie se puede esconder. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué había hecho? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, tenía confianza, estaba tranquilo, pero se estaba escapando de la presencia de Dios, ¿cierto? Él sabía que Dios lo guardaba, que Dios lo cuidaba. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Vaya ejemplo que estaba dando el hombre. Cuando todo el mundo estaba tratando de descargar la nave para que no se rompiera, para que pudiera salir adelante, este amigo nuestro, Jonás, digo amigo nuestro porque ¿cuántas veces nos convertimos nosotros en Jonás? Dios nos dice algo y en vez de salir para donde Dios nos dice, salimos para el otro lado. Pero bueno, son cosas que le pasan a Jonás nomás, ¿o no? Creo que a nosotros también nos pasa. Le dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. ¿Cómo se puede escapar el hombre de la presencia de Dios? Nunca. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. A ver, yo no sé si ustedes alcanzan a entender o a captar lo que pasaría con los otros hombres, porque dice que cada uno clamaba a su Dios, y son paganos, y cada uno dice que clamaba a su Dios, y de pronto echan suerte para ver por causa de qué le viene el problema, y cae sobre Jonás la suerte. Y cuando le preguntan: ¿qué eres? Y dice: soy hebreo y temo a Jehová. Si lo hubiera dicho hasta ahí, bueno, otro Dios más, pero dice: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué estaba pasando en el mar en esos momentos? Una gran tempestad, el barco se le movía, era terrible lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera, porque dijeron: si es este el Dios que ha hecho el mar, ¿por qué se ha levantado tan grande tempestad? Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Así, a ver, primero cada uno estaba pidiendo ¿a qué? A su propio Dios, ¿no? Y ahora están todos unánimes pidiéndole ¿a quién? Al Dios verdadero, ¿no?
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, el mar se calmó cuando Jonás cayó al agua. ¿Y los hombres qué hicieron? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí podríamos decir que se convirtieron al Señor. Se convirtieron todos al Dios vivo, ¿no? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a empezar otro relato, ¿no? Porque aquí está hablando de la consecuencia de haberse escapado de la presencia de Dios. Dios te dice: ve a hacer tal cosa, y tú no, haces otra. ¿Cómo te vas a escapar de la presencia de Dios? Dios se paseaba por el Edén y le pregunta, una pregunta absurda, si Dios lo sabe todo, dice: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? Cuando Dios te da una orden para que tú hagas, y todavía que tiene Él la deferencia de venir a ti y hablarte, ¿qué menos podemos hacer nosotros de obedecer a su palabra? ¿Amén? Ahora, en este relato vemos que el Dios que ha hecho el mar y la tierra, podemos tomar este relato también e irnos al momento en que Jesús, el otro día estábamos compartiendo, cuando Pedro le dijo, lo vio sobre el agua que caminaba, ¿no es cierto? ¿Qué le estaba pasando a la nave que estaba ahí? Estaba moviéndose, tenían temor. Y cuando lo vieron a Jesús dijeron: fantasma. Y cuando Jesús le dijo: no tengan miedo, soy yo, ¿no es cierto? Pedro dijo: manda que yo vaya sobre las aguas. Y empezó a caminar. Cuando vio que las olas se le venían, tuvo miedo, le dijo al Señor: sálvame. Pero dice que cuando Jesús entró a la barca, se calmó todo. O sea, acá hay una situación en la cual nuestra vida en algún momento se está agitando. Está pasando por una gran tribulación. Porque dígame que a usted, si se le mueve el barco, no va a pasar por una gran tribulación. ¿Y yo? Se nos mueve la vida, se nos mueven los cimientos, se nos mueve lo que nosotros confiamos, porque el hombre confía en lo que tiene. Si tiene dinero, si tiene casa, si tiene salud, dice: yo soy fuerte, ¿verdad? Pero cuando el hombre no tiene salud, no tiene nada, ¿en qué puede confiar? Solamente en el Señor. Pero el hombre confía en sí mismo. Por eso cuando somos jóvenes parecía que nos lleváramos el mundo por delante, ¿no es cierto? Y cuando somos viejos vemos que el mundo ya nos pasó por arriba. Pero hay algo que sí nos ayuda a nosotros a entender el propósito de Dios, porque Dios nos ama a cada uno en particular. Amén. A cada uno de nosotros nos ama y nos habla en particular. Amén. Dice el verso 17, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Amén? Acá no dice una ballena, acá dice un pez grande, ¿no? La ballena come plancton. Bueno, yo no entiendo mucho de peces. Algunos me gustan fritos, pero... Entonces oró Jehová, oró Jonás, ¿no? Ahí entramos ahora en volver a tener la relación, porque al principio dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y ahora es Jonás el que ora a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. ¿Habrá tenido angustia ahí adentro? Sirvió de comidita para el pececito. Pero, a ver, a mí lo que
no me extraña, sino que veo algo sobrenatural, porque Dios preparó al pez. Se supone que se lo tragó vivo y estaba vivo en el vientre del pez. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Usted cuando está angustiado, cuando usted dice, esto no se va a terminar más, esto no va más, tiene que clamar al Señor en su angustia. Amén. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. O sea, Dios siempre está oyendo. Algunos dicen por ahí, es que yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Mentira. Dios siempre, siempre te escucha. Amén. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿A dónde estaba Jonás? Ahora ya no está hablando de que estaba en el vientre del pez, sino estaba diciendo en el Seol. Estaba ya muerto. Él dijo, aquí estoy muerto, ya estoy. Listo, se acabó mi vida. Pero mi voz oíste, dice. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún, ahí le salió un poquito de fe. No dice, más aún, veré en tu santo templo. Está diciendo, estoy muerto, estoy en el Seol, pero, como conozco a mi Dios, sé que en su gran misericordia me llevará a ver su santo templo. Aleluya. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Y yo ahí me imagino a Jonás metido adentro y todo lo que se ha comido el pececito, él estaba revolviéndose en el medio. Dijo, las algas están ahí. Qué pasticho que tendría el pobre animal adentro. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Ven? Acá también se refería a Cristo. Iba a estar 3 días y al tercer día iba a resucitar. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí no está hablando de la vida eterna, Aquí está diciendo la salvación viene de Jehová. ¿Dónde estaba Jonás? Lo estamos viendo adentro del pececito. Dice, Señor, sálvame. Pedro le dijo ese un día, pero este otro estaba allá adentro y dice, la salvación es de Dios. Y mandó, cuando él termina de hacer esta oración, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ven? Propósito de Dios con tu vida y propósito de Dios con mi vida. Dios siempre te va a llevar por donde Él quiere. ¿Tiene razón? ¿Ven? Aunque tú te quieras escapar por otro lado. No, yo voy a hacer esto porque esto no me conviene. Ahí, si Dios te dijo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Amén. No te escondas, no te vayas, no te escapes. No te quieres escapar. No tienes escapatoria. No tienes escapatoria porque el día en que tú le dijiste, Señor, yo quiero ser tu hijo, el Señor tomó esa promesa y Él no se olvida, nosotros nos olvidamos. Nosotros decimos, bueno, Señor, sí, yo algún día te dije que yo quería trabajar en tu obra. Yo alguna vez me puse a orar, sí, yo me recuerdo, sí, claro. Una vez me puse a orar que quería, no sé, 1000, 2000, 3000 personas, cada día de ayuno. Esto es lo que...
me olvido. Yo me olvido, pero Dios no se olvida. Así es. Tú me dijiste que me querías servir todos los días de tu vida. Y bueno, yo te voy a echar una manito para que me sirvas. Gloria a Dios Santo. ¿Cierto? Estaba en tribulación, estaba... A ver, dígame uno de ustedes que no haya tenido tribulación. Si yo dijera, levante su mano si ha tenido tribulación. Parece amigo a las manos. ¿No? A ver, cada día nos pasa o nos sucede cosas en las cuales tenemos que ver la mano de Dios bondadosa y la misericordia de Dios. Es tremenda la palabra que tenemos delante de nosotros hoy día, porque necesitamos que Dios obre en nosotros. Amén. Y mandó Jehová al pez. Parece que Dios manda a todos los animales, ¿no? ¿Qué hizo el pez? Tuvo un mal de estómago y tuvo que tirar todo lo que tenía. Claro, con lo que se había comido, se comió a Jonás y dijo, esto es indigesto, mejor lo tiro. Y cuando lo tiró, en tierra, dice que el pez mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. No lo vomitó en el mar, donde estaba el pez, podría haberlo vomitado, no. Lo fue y lo mandó cerquita de dónde, ya vamos a ver. Vino palabra de Jehová ahora otra vez, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ¿y ahora dónde se fue? Ya había aprendido la lección, ¿no? No dijo, mejor me pago ahora un tren. Bueno, no había tren en ese momento, ¿no? Ahora, mejor me pago otro viajecito. No. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Amén. Ahora pongamos la situación. Jonás empieza a predicar. La gente se empieza a convertir. ¿Cómo tendría que estar Jonás? Si usted va por la calle y le predica a su vecina y su vecina se convierte, ¿qué dice? Gloria a Dios, camina a testificar, ¿no? Se convirtió mi vecina, se convirtió mi hermano, digo yo. Se convirtió el Señor. Es para ponerse contento, ¿sí? Versículo capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Vaya con el Jonás. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Porque digo, nosotros agarramos a Jonás y le damos para Egipto. Ahora, ¿nosotros cómo somos?
Muchas veces decimos, yo sabía que tú... Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabés qué estaba haciendo Jonás? Le estaba echando la culpa a Dios. ¿Sabés por qué me fui? Se estaba justificando. Yo me fui porque tú ibas a hacer lo que tú querías. Por eso me fui para el otro lado. A ver, si tú conoces a Dios, si sabes lo que Dios quiere, no te vayas a otro lado, porque si no andarás adentro de un pez, ¿no? Andarás pasando penurias, andarás pasando situaciones adversas, porque yo creo que no le agradó a Jonás estar dentro del pez. Y se le envolvieron las algas en su cabeza. Fueron unos momentos terribles. No fue un día, no fue 2, sino 3 días. O sea, la situación, cuando nosotros nos empecinamos en caminar en nuestro propio camino y no en el camino de Dios, muchas veces nos vamos a encontrar así. Hasta que Dios nos pone y nos dice, tú tienes que caminar conmigo. Así es. ¿Verdad? Ahora pues, ¿qué dijo? Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Esto es terrible. ¿Por qué no te quedaste calladito cuando estaba adentro del pez? Ya estaba frito, ya estaba listo, ¿o no? El Santiago nos habló el domingo, ¿no? Estaba uno frito, el otro hecho polvo y uno en la cacerola, ¿no? Pero ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le hace una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte? Cuando la situación no es como tú quieres, ¿haces bien en enojarte? Yo muchas veces me pongo a pensar ¿qué sería de mi situación si Dios hubiera hecho lo que yo le pedí hace unos 35 años? Estaba en San Luis, ahí oramos por una, yo a veces se lo he contado, oramos por una mujer que se estaba por morir, Dios la sanó, y habíamos visto el bungalú, eso, y yo quería hacer una iglesia ahí. Y vino el hombre y le dijo que se tenía que viajar, y vino a la iglesia donde yo me reunía y le dijo, la casa esa es para ustedes. Y yo le dije a Mirta, pero yo estuve orando por él, porque no me la regaló a mí. ¿Sabes cómo me enojé? Me pegué un broncazo. Y yo dije, gracias a Dios que no me la dio. Si no, no estaría aquí. Claro. Pero nos enojamos con Dios, ¿o no? Sí. Aleluya. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ay, rey. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza
y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. Yo a veces me pongo a pensar. Hay muchos de nosotros que muchas veces están las cosas muy feas y dicen, Señor, mejor que me muera, ¿no? Porque para estar así. Ay, Dios. Aleluya. Ahora sí, sí. Aconteció, en el 8 estamos, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solar. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Otra vez estaba enojado. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, más cascarrabia Jonás no podía ser. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. La pregunta que yo me hago es, a veces las situaciones que estamos viviendo o con algunas personas que hablamos que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchas veces nos enojamos porque Dios no hace lo que le pedimos. Cuando algunos no creían, vinieron uno de los discípulos y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pues claro, ya sabían que el profeta Elías, el profeta del fuego, ya lo había hecho, ¿no? Y le dice, ¿de qué espíritu sois? Yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Amén? Amén. Le dejo ahí. Dios nos habla